Buenas tardes a todos y gracias por participar en esta nueva sesión de los miércoles con la Academia, sesión pública de la Academia de Psicología de España. En esta ocasión para presentar al profesor José Muñiz, aunque no necesita mucha presentación. Es académico de número de la Academia de Psicología de España, catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y rector de la Universidad Antonio Nebrija. Su docencia ha estado siempre en el ámbito de la psicometría. Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales en el campo de la psicometría y de la evaluación psicológica. Entre sus libros sobre diversos aspectos de la medición psicológica, cabe señalar los de teoría clásica de los test, teoría de la respuesta a los ítems, psicometría, análisis de los ítems o introducción a la psicofísica. Miembro del comité editorial y revisor de varias revistas científicas, fundó y dirigió la revista Psicotema durante 25 años. Fue presidente de la Comisión Europea sobre Test and Testing, presidente de la International Test Commission, la ITC, y de la European Association of Methodology, la EAM. Asimismo, representó a España en el Comité Internacional que desarrolló la norma ISO 10667, que regula la evaluación de personas en entornos laborales, y presidió el Comité Nacional que adaptó dicha norma en España. Creo que poco más puedo añadir, aunque podría añadir mucho más, evidentemente. Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. Podrías añadir mucho más de bueno y de malo, seguro. Son muchos años. Claro. Bueno, pues buenas tardes. De nuevo, muchas gracias, Araceli. Y voy a hacer una serie de reflexiones sobre la evaluación psicológica, perspectivas actuales y retos futuros, y de una manera un poco general, porque el texto, digamos, concreto ya lo ha publicado la Academia y si alguien estuviera interesado está publicado en Pirámide, ¿no? Quiero dedicarlo a dos colegas nuestros y amigos míos por muchísimos años que han fallecido, Florencio Jiménez Murillo, mi decano en la Complutense, y Jaume Cruz, con los cuales he compartido muchísimas alegrías durante muchísimos años. Va por ellos esta lección. El esquema que voy a plantear son como 5 puntos. Voy a hacer una breve introducción, luego voy a plantear un modelo un poco general a modo de marco de la evaluación, luego me centro un poco en la evaluación de lo psicológico, comento cómo veo yo los nuevos desarrollos y algunas palabras sobre el futuro de la evaluación. Este es un poco el plan. Vamos, por tanto, con la introducción. Me gusta empezar por un lema de Lord Kelvin: lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto es así. Si no sabemos dónde estamos, mal podremos evaluar nuestra mejoría o nuestro empeoramiento. Por lo tanto, importante este lema en la medición psicológica. Y de un lema a un axioma. En esta casa, en la Academia bien conocida, la conducta humana no es lógica, es psicológica, y esa es la razón de ser de los psicólogos. Si la conducta humana fuera lógica, no tendría sentido que hubiera psicólogos ni facultades de psicología. Se estudiaría en facultades de carácter más algorítmico, así que esa es nuestra razón de ser, tan interesante por otra parte. Y un corolario de no un psicólogo, sino de Kant: nada estrictamente recto puede hacerse del torcido leño del que están hechos los humanos. A lo cual añade Isaiah Berlin: de acuerdo, Kant, pero hay que intentarlo continuamente. Y un poco en eso estamos, ¿no? De evaluación se podría hablar a muchos niveles, 3 fundamentales, pero habría más, de cuestiones teóricas y epistemológicas, categorías, dimensiones, de aspectos sustantivos, evaluar distintas variables psicológicas, inteligencia, personalidad, etc. Yo digo esto para señalar que voy a centrarme en una beta, un aspecto de carácter transversal, que es relativo a la instrumentación y a los avances metodológicos, pero asumiendo que hay otros muchos aspectos de la evaluación que quedan fuera, lógicamente, ¿no? Este esquema es con el que castigamos a nuestros estudiantes y cualquier profesional, en definitiva, que tenga una aplicación de carácter empírico, ¿no? Se empieza por una evaluación rigurosa que conduce a un diagnóstico preciso, que nos lleva a una intervención eficaz que luego hay que evaluar. Por lo tanto, todas las cuestiones de evaluación están en ese primer nivel fundante, y si no se hacen bien, todo el edificio, digamos, que tiene pies de barro. Por eso es tan importante, ciertamente, ¿no? Cuando hacemos una evaluación hay 3 grandes componentes: los juicios clínicos y profesionales, que se obtienen mediante entrevista, interacción personal, etc.
los datos que provienen de los instrumentos de medida, test, cuestionarios, escala, y otros datos de carácter personal, de heteroinformes, de contextuales. Y precisamente el diagnóstico es el arte de combinar adecuadamente estos tres tipos de datos. Eso nos lo dejó ya bien dicho en su clásico libro Paul Mill, Clinical versus Statistical Prediction. Es decir, hay que combinar las cuestiones de carácter clínico y personal con las de carácter, vamos a decir, empírico estadística. Esta es la clave esencial que hay que tener siempre presente en la evaluación. Evaluar es complejo y hay que decidir toda una serie de cuestiones, ¿no? Por dónde se empieza, qué se evalúa, a qué personas o instituciones, quién. Hay una serie de cuestiones y, por lo tanto, digamos que se necesita un modelo integral de la evaluación que dé sentido a toda ella, ¿no? Yo diría que el modelo más clásico, más general, exige, implica dar respuesta adecuada a estas 7 cuestiones. Y yo, naturalmente, me voy a centrar aquí en la D, pero quiero un poco advertir que si, por muy bien que se haga la D, cómo se evalúa, la cuestión metodológica, los test, si se fallan en las otras, realmente todo se viene abajo. De hecho, diría que la D es la más fácil. Hay que empezar por responder muy bien qué se evalúa y para qué. Esto debe quedar meridianamente claro. Hay que identificar con precisión cuáles son las partes legítimamente implicadas, no solo el evaluador y la persona evaluada. En un contexto educativo, pues hay partes legítimamente implicadas, pues el niño evaluado, sus padres, el profesor, la dirección, etcétera, etcétera. Muy importante identificar las partes, porque todas juegan un papel. Hay que decir muy bien quién evalúa, dependiendo de los contextos, con mucha frecuencia del psicólogo. Y el apartado D, digamos que del que yo me voy a centrar, es el más fácil técnicamente. Es una serie de cuestiones relativamente sencillas y bien resueltas. En mi experiencia como consultor y como, digamos, interviniendo en contextos de tipo social, con mucha frecuencia a mí me llaman para resolver problemas de este tipo, mejorar un cuestionario, un test, etcétera. Y es muy frecuente que ya de igual cómo se haga porque se ha estropeado el proceso en alguno de los pasos anteriores, ¿no? Esto es muy importante tenerlo presente. El feedback que se da a las partes, la retroalimentación, es una especialidad novedosa de la psicometría porque cada una de las partes legítimamente implicadas debe de recibir su feedback. Es decir, no hay una evaluación no genera un informe, genera tantos informes como partes legítimamente implicadas hay. Esto es muy importante. Lo más fácil es hacer informes para expertos. Eso no hay que preocuparse demasiado. Los expertos lo entienden todo. Pero lo más difícil es dar los informes para las personas legítimamente implicadas y que no son expertas, lógicamente. El faro que guía todo informe siempre es que sea comprensible por la parte. Es lo esencial, ¿no? Luego, una evaluación genera planes de mejora, naturalmente, no se evalúa por evaluar y es muy importante tener presente la opinión de las partes, ¿no? Que solemos estudiar en el ámbito de la validez como la face validity, la validez aparente, ¿no? Bueno, esto es un poco el modelo general. Para resolver adecuadamente una evaluación hay que dar respuesta adecuada a estas 7 cuestiones. Dicho lo cual, quedo yo más tranquilo si me centro en la parte de en el cómo se evalúa, que ya os digo que es un poco más sencilla, ¿no? Por cierto, ¿qué evalúan los psicólogos españoles? Pues recientemente, en un trabajo que hicimos, los psicólogos españoles lo que evalúan es los de clínica y salud. La prueba que más utilizan es el WISC, así que lo que más evalúan son las aptitudes y luego cuestiones de personalidad. Los de educativa, lo mismo, el WISC. Son sabios, saben que las aptitudes, la inteligencia es fundamental. Y en segundo lugar, el PROLEC, es decir, las aptitudes lectoras. Naturalmente, toda la educación se basa en el dominio del lenguaje. Si no se domina, no puede tenerse éxito, por lo tanto, no tiene lógica. Sin embargo, los de trabajo, como veis, empiezan más bien por los 16 factores de personalidad y luego por las competencias. Esto es la realidad, esto es lo que miden, y esto es muy importante que los académicos lo sepan, porque ni el 1% de los estudiantes que tenemos en las facultades, mucho menos del 1%, se van a dedicar a la investigación. La mayoría van a dedicarse al 99 y pico % al ámbito profesional. Por lo tanto, es muy importante, cara a orientar los programas y demás, saber en qué terreno se van a mover nuestros futuros psicólogos, evidentemente, ¿no? Hay una reflexión de fondo que conviene hacer, y sobre todo tratándose de la Academia de Psicología de España, y es ¿por qué es difícil evaluar lo psicológico? Y además, y añadiría yo, ¿por qué es tan interesante? No es por cuestiones técnicas, las cuestiones técnicas se pueden resistir más o menos, pero son relativamente sencillas de resolver.
La cuestión de fondo de por qué es difícil evaluar lo psicológico proviene del nivel epistemológico de las variables psicológicas. Es decir, hay una transparencia, yo pongo acercamientos al conocimiento, digamos, o ciencias, de lo más básico a lo menos básico, ¿no? Lo más básico es la física, un poco menos básico es la química. De hecho, los físicos consideran a los químicos un poco superficiales. Por supuesto, los químicos consideran a los biólogos muy superficiales. Por favor, ¿qué es eso del comportamiento de los organismos? Al final todo es química. Y las variables psicológicas están ahí en esa banda interactiva entre lo biológico y lo cultural sociológico. Hincan sus raíces en lo neurobiológico y echan sus ramas en lo cultural sociológico. Y esa naturaleza interactiva biopsicosocial es lo que les da la característica que la hace difícil de evaluar, por un lado, pero por otro lado, sumamente interesante. Si esto no se entiende bien, y con mucha frecuencia no se entiende, pues se cae normalmente en dos determinismos de personas ignorantes cuando tratan las variables psicológicas. Un clásico es el determinismo sociocultural, es decir, pensar que el ambiente determina, segrega la conducta al 100%, lo cual deriva siempre en ingeniería social o en constructivismo radical, negación de la naturaleza, etc. Naturalmente, ¿quién va a negar con dos dedos de frente la importancia de la matriz sociocultural? Pero si creemos que ella determina literalmente la conducta, sobrarían los psicólogos. Y por abajo, otro determinismo estéril es el biologicista, de que todo está en el hardware, de que el cerebro segrega la conducta o que todo está en los genes. Justo lo difícil y lo interesante de las variables psicológicas, y de ahí su dificultad de medida, es que son interactivas. Tienen como ya decía, la raíz en la biología y las ramas en la sociocultura. Esto es muy importante de entender para no caer en radicalismos estériles y erróneos, por otra parte, ¿no? Por lo tanto, medir lo psicológico es complejo, pero es posible, naturalmente, por eso estamos aquí, ¿no? Y el primero que lo hizo, pues fue un físico, fue Fechner, en 1860. Nadie antes de que él había medido empíricamente las variables psicológicas. Y Fechner tenía un problema muy claro, muy interesante, que quería ver qué relación existía entre los estímulos, la estimulación física, como el sonido, peso, etcétera, y la sensación psicológica suscitada por esos estímulos. Naturalmente no tenía problema para medir los estímulos físicos, el peso, etcétera, pero nunca nadie antes que él había medido las sensaciones psicológicas. Y este es el origen de la medición psicológica y el origen de los métodos clásicos de Fechner, como es el método de los límites, estímulos constantes, el ajuste, y que son el origen, ciertamente, de la medición psicológica. Muy interesantes. Esto va a generar dos tradiciones psicométricas, una la de escalamiento de los estímulos, que empieza con Fechner, sigue con Thurston. Thurston tiene un artículo precioso en 1928, Attitudes Can Be Measured. Es un modelo maravilloso, pero Likert tiene un modelo mucho más flojito, pero como es tan fácil de utilizar, es omnipresente, ¿no? Derivan la teoría de la atención de señales actualmente, y la otra tradición es el escalamiento de las personas. Naturalmente, a nivel de lo que son los modelos formales, ambas tradiciones son equivalentes, pero es interesante distinguirlas porque se han utilizado siempre y permiten aclarar a personas no expertas en los modelos formales que hay debajo este tipo de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, es interesante. La pregunta que a mí más me hacen los estudiantes siempre es la misma, pero ¿por qué necesitamos modelos psicométricos? ¿No? ¿Cuál es la lógica? La lógica es muy sencilla, porque el error de la medida, el error que utilizamos, el error que existe cuando pasamos un test, una escala, no es autoevidente. Cuando aplico un test a una persona, test de inteligencia, y saca 60 puntos, en ese 60 yo no sé cuánto error hay. Y como no es autoevidente, hay que generar modelos que de una manera indirecta sean capaces de estimar cuánto error hay en esa medida. Esta es la esencia, la lógica que fundamenta la necesidad de modelos psicométricos. El gran modelo, el modelo por antonomasia, lo propone Spearman en 1904 y llega hasta nuestros días. Más del 95% de los test que se editan en España y en otros países están hechos bajo los supuestos de este modelo. Lori Novick da un gran paso en el 68, sintetizan la teoría clásica que se inicia en Spearman y abren la vía de la teoría de respuesta a los ítems, y actualmente, fundamentalmente, la medición psicológica está denominada por los test, como ahora veremos, informatizados y por la evaluación online.
Este es Spearman. Este aspecto tenía al hombre que se le ocurrió el modelo lineal clásico, el asumir que una puntuación empírica de una prueba estaba compuesta por dos componentes, la verdadera puntuación y el error, y que todo el problema era estimar el error. En el 68 Ronnie Noveck publican este libro, que es un libro infernal, muy citado, muy poco leído, porque es difícil de leer, una notación muy complicada. Yo, este que pongo aquí es el libro que heredé de Yela, con el que Yela trabajaba, y las páginas de este libro estudiadas por Yela están llenas, cojo la página 69, y está lleno de todo esto mucho más sencillo, y sintetiza todo eso en una fórmula mucho más sencilla. Como sabéis, una obsesión de Yela era la claridad, lógicamente, ¿no? Bueno, por un apunte personal, voy a poner 3 personas que han influido mucho en mi carrera y que esté aquí ahora. El primero es Thurston. Thurston era un ingeniero de Chicago con el que estudió Yela en los años 40 y aportó a la psicometría, vio algo que nadie había visto. Thurston, precisamente por tener una mirada externa de ingeniero, observó que la matriz que manejamos los psicólogos, donde está contenida toda la información, es decir, la matriz personas por ítems, o sea, cuando yo aplico pruebas, toda la información que recojo se concentra en una matriz que es sujetos, personas por ítems. Pues Thurston lo que vio ahí era eso, una matriz sin personas ni ítems, y dijo, si esto es una matriz, yo voy a poder aplicarle todo lo que sé de manipular matrices. Y de alguna manera eso es el análisis factorial. El análisis factorial es de descomponer esa matriz de personas por ítems en otras dos. Una de personas por factores, que son las puntuaciones factoriales, y otra de variables por factores. Y todo el análisis factorial consiste en maneras y darle vueltas a cómo hacer esa descomposición. Y él lo captó, introdujo el análisis factorial en España y por de alguna manera nos contaba, no puede, que tengo que omitir aquí por falta de tiempo, numerosas anécdotas de Thurston, ¿no? ¿Conocéis Mariano Yela? Vamos por fin a terminar el curso, que ha consistido casi exclusiva, pero desde luego fundamentalmente, en una presentación y discusión de ciertas investigaciones sobre la inteligencia verbal. Ya sé que hubieseis preferido que dejara la conferencia entera de Yela. Ese audio está tomado de los seminarios que Yela, Pinillos y otros autores dieron en la Fundación Juan Marc y pueden recuperarse allí. Es una excelente idea. Muchos habrán reconocido esa voz. La otra persona es Ronald Hambleton. En los años 70, cuando yo era ayudante de Yela, le sugerimos, don Mariano, sería bueno que en sus apuntes incluyéramos los nuevos modelos que están ahora tomando mucha importancia, que son los modelos de teoría de respuesta a los ítems. A lo cual nos respondió, me acuerdo perfectamente, a Eduardo García Cueto y a mí, mirad, eso está muy bien, pero os toca a vosotros. Y ese es el origen de que yo me fuera con una beca Fulbright a Estados Unidos, a la Universidad de Massachusetts, donde estaba Ronald Hambleton dirigiendo el departamento de psicometría. Ocurrió que, aparte de ser un gran psicómetra, resultó ser una gran persona con la cual establecí amistad que llega hasta nuestros días. Actualmente está jubilado y ha dejado en su lugar a otro gran amigo de España, porque ha enseñado en la Universidad de Oviedo y en otras, en Granada, por supuesto, Steve Sorisi. Así que tenemos una larga tradición de conexión con este departamento de psicometría de la Universidad de Massachusetts. Yo acabé la carrera en el 77 y en aquella época, que muchos recordaréis, y esto no es una historia de abuelo, la tecnología psicométrica era sencilla, había tarjetas perforadas, ordenadores mainframe, no había portátiles y, aunque algunos no lo podáis creer, no existía Internet. Creedme, existía vida antes de Internet, ¿no? Esto es la tarjeta perforada con la que hacíamos nuestras tesis. Esto podía ser perfectamente el archivo de una tesis doctoral. Y esto era una máquina que estaba situada en los bajos de la Facultad de Físicas, donde íbamos a perforar las fichas. Actualmente estas máquinas están en los museos y no hace mucho, en el Museo de Ciencia de Boston, había una que dejan utilizarla y ahí estuve recordando tiempos viejos, escuchando el ruido fantástico que hacía esta máquina al perforar las fichas. Horas y horas con el ruido incrustado en la cabeza, ¿no? Y esto era una sala de ordenadores de los años 70, como la que había en la Facultad de
de Físicas de la Complutense o en el Centro de Educación de Vitruvio, donde hacían las nóminas y nos dejaban usarla a los investigadores el día que estaba libre de nóminas la máquina. Tempus fugit, era yo en los 70, sí, ya sé que algunos no lo creen, pero sí, así estaba. La vida es dura, ciertamente, ¿no? Y ahora en 2021, de 44 años después, todo se ha complicado. Los modelos psicométricos son sofisticados, los ordenadores personales y portátiles están por todas partes, esta conferencia la estamos haciendo online y Internet y Google todo lo dominan. Suelo decir ahora que es mucho más difícil dar clases ahora, por ejemplo, a nivel universitario. Se trata de dar algo que los estudiantes no puedan encontrar en Internet ni en Google. Y eso son ideas, son cuestiones interesantes. La información está a golpe de clic. Estar en una clase ahora con 50 estudiantes, todos ellos con un portátil delante conectados, es una sensación distinta, ciertamente, ¿no? Bien. ¿Qué ha pasado en esos 44 años? ¿Cómo se ha desarrollado toda la evaluación psicológica? Bueno, voy a comentar brevemente, sin grandes tecnicismos, ya digo que aspectos más técnicos están publicados ya en el libro de la Academia, en torno a 7 ejes. Voy a hacer unas pinceladas. Cómo han evolucionado los modelos de medida, la tecnología utilizada, los ítems, la fiabilidad, la validez, el uso de los instrumentos de medida y os voy a comentar un poco las tendencias futuras, ¿no? En modelos de medida, el gran cambio es el cambio de la teoría clásica de los test a los modelos de teoría de respuesta a los ítems. Y ahora veremos por qué. Estos dos modelos conviven perfectamente, son complementarios, porque una tecnología muy potente nunca anula la anterior. El avión no anula la bicicleta, sencillamente sirven para cosas distintas. Pues igual pasa con estos modelos. Y todavía funcionando, la teoría de la generalizabilidad propuesta por Cronbach y colaboradores, y los test referidos al criterio propuestos por Robert Glasser. Tuve el honor de conocer a ambos en los últimos días de su existencia, ciertamente, ¿no? Bueno, los modelos clásicos, por ver la analogía frente a los modernos, pues es un poco, gráficamente, esta es un poco la diferencia, ¿no? Es un puzzle que hay que hacer, pero al final encaja el puzzle. Lo esencial, lo importante siempre es sencillo y lo esencial siempre es fácil de expresar, ¿no? Cuando siempre me gusta decir la expresión, cuando algo es complicado o no está bien entendido o no es el meollo de la cuestión. ¿Por qué se cambia de la teoría clásica a la TRI? Pues muy simple, porque había dos problemas que no encontraban una respuesta adecuada dentro del marco clásico. Dos problemas esenciales. ¿Cuáles eran los problemas esenciales? Pues el primero y más importante es que en el marco clásico las puntuaciones que se obtienen al pasar una prueba, un test, una escala, lo que sea, dependen del test utilizado, no son invariantes, no son comparables. Y la otra cuestión es que las propiedades de los test dependen de la muestra utilizada para calcularlas. Pero la más importante es la primera. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo 3 personas, Pedro, Juan y Elsa, a los 3 le mido la misma variable, la inteligencia, a Pedro con el Raven, a Juan con el BLS4 y a Elsa con el Tony 4. Y obtienen esas 3 puntuaciones, 60, 72 y 54, si ahora hago la pregunta, ¿qué persona es más inteligente? Dentro del marco clásico no hay posible respuesta. Y esto tenía a los profesionales, a los investigadores un poco acomplejados en relación con otras ciencias. Me diréis, hombre, ¿cómo que no se puede comparar? No, sensu estricto no se pueden comparar. Naturalmente, la teoría clásica no llega hasta nuestros días con buena salud sin dar una solución de carácter pragmático y razonable, pero no fundamentada científicamente ni elegante desde el punto de vista científico. Lo que hace la teoría clásica para poder comparar estas 3 personas es esas 3 puntuaciones las transforma en otra puntuación, bien sea, por ejemplo, percentiles, y luego compara los percentiles. ¿Problema de este artilugio de la teoría clásica? ¿Cuál es el talón de Aquiles? Que si al comparar si los grupos en los que se obtuvieron los percentiles para las 3 personas no son equivalentes, y casi nunca lo son, las comparaciones quedan deslegitimadas. Esta es la cuestión. Bien, pues entonces, ¿cuál es qué aporta la teoría de respuesta a los ítems a este modelo clásico? Por contraintuitivo que parezca, dentro de los modelos de teoría de respuesta a los ítems, independientemente del test que utilicemos, el resultado siempre viene en la misma escala. Y eso ha liberado a la medición psicológica y a la profesión
del complejo y habla de igual a igual a otras ciencias. Ese es el gran avance. Naturalmente, esto es lo esencial conceptualmente. Luego, para entenderlo a fondo y con detalle, requieren ciertos aspectos de carácter formal, matemático y estadístico, pero esto es lo esencial que hay que entender. Ese es el problema que viene a solucionar la TRI. Y al solucionar ese problema, como siempre ocurre en ciencia, ha habido una serie de efectos colaterales que no, en una especie de serendipia, hemos desarrollado una tecnología que no estaba pensada a priori, ¿no? Pero esta es la idea esencial. Hay ya numerosos modelos de teoría de respuesta a los ítems, pero en todos ellos hay para datos de tipo multidimensional, unidimensional, etcétera, etcétera. Pero en todos ellos lo esencial, lo común y lo invariante es esto, que independientemente de la prueba utilizada, el resultado siempre viene en la misma escala. Prácticamente todos los test masivos, TIMSS, PISA, PIRLS, etcétera, todos ellos utilizan la teoría de respuesta a los ítems, que es omnipresente en nuestros días. Bien, una buena síntesis está en este libro de Wim van der Linden, que es un holandés afincado en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el eje de la tecnología? Muy simple. Hemos cambiado de papel y lápiz a los ordenadores. Cada vez más test se aplican por ordenador. Y especialmente, aparte de los test clásicos aplicados por ordenador, el EPI-ICE se puede aplicar por ordenador, el gran avance son los test adaptativos informatizados, que es lo que se denomina la aplicación matadora, es decir, que arrasa, aunque ahora parece que les gusta más que matadora utilizar el término aplicación o metodología disruptiva, ¿no? Porque rompe, pero a mí me gusta más matadora, porque ha arrasado. Y los test adaptativos informatizados no es otra cosa que al quedar liberada la psicometría de tener que aplicar el mismo test a todas las personas, ahora aplicamos un test a cada persona, el que mejor se adapta a ella, va respondiendo ítem a ítem, porque ya estamos liberados de que al final, aunque le pase distintos test a distintas personas, el resultado final viene en la misma escala. Y esto ha generado toda una nueva tecnología de la evaluación. Y sería un ejemplo, cuando empieza a evaluar la persona que está ahí, el start, ahí tengo los ítems y en función de cómo los va respondiendo, pues sube o baja, etcétera. Pero al final el resultado va a estar en la misma escala. ¿Qué pasa con los ítems? ¿Cómo evolucionan? Grandes evoluciones. Fundamentalmente es que la tecnología informática pues los está cambiando. Las modestas matrices de Raven en blanco y negro pasan ahora a pantallas fantásticas y hay muchas dimensiones de innovación. Por ejemplo, el grupo de Parsal dice que la innovación viene tanto en la estructura, con formatos novedosos, actualmente hay más de 100 formatos descritos, la complejidad, porque en la pantalla admite mucha complejidad, la fidelidad, el realismo, una pantalla, un ordenador permite un gran realismo de la situación que yo quiero testar, la interactividad, el ítem reacciona en función de la respuesta que se da, multimedia, los ítems vienen con audio, vídeo, gráficos, animación, y no he visto todavía ítems que traigan sabor y olor, pero todo se andará. Tipos de respuesta, se puede rellenar un texto, se puede clicar, se puede arrastrar, etc. Y, por supuesto, facilitan métodos de puntuación, no solo aciertos y errores, sino los tiempos, los intentos, las estrategias. Por lo tanto, ese es el gran cambio con los ítems. Pero, ojo, todo gran cambio siempre tiene algún peligro, ¿no? Hay que ser muy claros, no se trata de poner ítems bonitos en la pantalla. Ahora, uno de los males que actualmente vemos en la aplicación de test es que cualquier ingeniero informático cree que con una serie de pantallas muy bonitas puede evaluar. No. Lo que no es negociable es la fiabilidad y la validez. La apariencia está muy bien que los ítems se tecnologicen, pero desde luego no es negociable su fiabilidad y su validez. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. No se trata de poner los ítems en pantalla, sino que nos ayuden a mejorar la fiabilidad y la validez de las pruebas. La fiabilidad, es decir, la estimación de los errores, ¿cómo ha evolucionado? Una evolución muy clara. De tener un indicador global de la fiabilidad de un test, el más conocido de todos, el coeficiente alfa que propuso Cronbach en 1951, que como sabéis subsume como casos particulares todos los anteriores. Esa es la gran crueldad, entre comillas, de los modelos científicos generales que subsumen como casos particulares todos los anteriores, ¿no? Pues a Cronbach también le pasó que quedó subsumido. A ese valor global de la fiabilidad, alfa u otro alternativo, omega y muchos, pues los modelos de TRI logran el sueño de los clásicos. Los clásicos conocían
que un test, una prueba, no mide con la misma fiabilidad a todas las personas. Y la TRI da la respuesta. Mire usted, dígame cuál es la competencia de la persona y yo le diré la fiabilidad con la que el test la mide. Eso que veis ahí es una función de información, la línea continua, y de un test, la altura significa que el test es fiable, por lo tanto, este test que tenemos ahí, abajo está lo que mide, la variable que mide, este test que tenemos ahí mide con muy poca fiabilidad a las personas de bajo nivel y de alto nivel. Es bueno para medir en las del nivel medio. Fijaos que esto queda enmascarado en un alfa, por ejemplo. Un alfa dice fiabilidad 0,84, pero no nos dice si ese 0,84 aplica a todas las personas. Esto es un gran avance porque constituye una radiografía de la fiabilidad de una prueba. Y naturalmente, ¿cómo evoluciona la validez? La validez ha tenido una evolución muy clara, muy conocida, ¿no? El primer concepto de validez lo propone Thorndike en el 1904. Thorndike era discípulo de William James y escribió un libro de psicometría muy bonito y como anécdota, se lo dedicó a William James y le dijo, profesor, maestro, le envío un libro que acabo de escribir, no se le ocurra a usted leerlo porque los gráficos y las tablas le volverán loco, pero por favor que todos sus estudiantes lo lean, lo cual me parece muy sensato por su parte, ¿no? Demostraba ya inteligencia social. Cureton propone la de contenido en el 51, Cronbach y Mill hacen la propuesta de validez de constructo, en los 90, a principios de los 90, Messick propone la validez consecuencial y hoy, sintetizando mucho, la idea que tenemos es muy simple, no existen tipos de validez, existen la validación de las inferencias que se hacen a partir de las puntuaciones de una prueba, es un caso particular de la validación de las teorías científicas. Se trata de ir aportando evidencias de validez. Entonces, el lenguaje se ha dejado de utilizar tipos de validez para añadir, aporte usted evidencias de validez, las que quiera, las que pueda, ciertamente, ¿no? Ya hay unas vías clásicas, pero queda abierto a que cualquiera pueda aportar las evidencias de validez que sea capaz de aportar, como ocurre con cualquier otra teoría científica, ¿no? Hay un problema de fondo que no puedo entrar, que son los autoinformes. El autoinforme es actualmente un poco, vamos a decir, una pandemia, en el sentido de que yo diría que más del 90% de los datos empíricos que actualmente manejan los psicólogos están obtenidos por autoinformes. ¿Cuál es la razón? La economía de medios, evidentemente, ¿no? Pero genera un problema de fondo que es la vuelta a la introspección. Resulta que la mayoría de los datos empíricos que manejamos son introspectivos. Hay todo un movimiento de búsqueda de alternativas sumamente interesantes, pero son muy difíciles de batir los autoinformes. Hay como posibles alternativas que se manejan los test ipsativos, test comportamentales, test situacionales, test de asociación implícita, indicadores neurobiológicos, por supuesto, heteroinformes de proxies, estrategias psicométricas, que lejos quedan aquellos textos de los fundamentos biológicos de la personalidad, etcétera, etcétera. El autoinforme se ha ido imponiendo, pero eso sí que es un reto de la psicología del futuro, buscar alternativas. Finalmente, el punto 7 es el uso de los test. Es un aspecto muy importante en que se está dando mucha relevancia en los últimos tiempos, tanto desde el punto de vista académico, científico como profesional. Porque es un poco triste que hagamos pruebas muy sofisticadas y demás, pero que luego se utilicen inadecuadamente. Para que una evaluación sea correcta, tienen que darse al menos 3 condiciones, ¿no? Que los profesionales tengan una formación adecuada, que los instrumentos tengan una calidad psicométrica y luego que el uso adecuado de los instrumentos se dé. Es un poco triste. A veces el mundo académico se centró en la formación de los profesionales y en la calidad de los instrumentos, pero dejó un poco libre el uso de los instrumentos. Fijaos que aquí es donde este es el origen del concepto de validez consecuencial. Introducir la consecuencia del uso de los instrumentos dentro de la validez, ¿no? Normalmente las organizaciones nacionales e internacionales siguen 2 estrategias para mejorar el uso de las pruebas. Una estrategia restrictiva que se refiere a restringir el uso de los test a personas que digamos, acrediten que pueden usarlos. Por ejemplo, si vais a comprar un test en España, los editores lo clasifican en A, B y C. Pues si la clasificación es un B o un C, solo se lo venden a un psicólogo. No son sistemas perfectos, pero hay que intentarlo. O la certificación de personas, venta restringida, incluso algunos países han logrado legislación en este sentido, ¿no? Y la estrategia informativa, que se trata de diseminar información sobre las pruebas y que se hace de muchas maneras, y una muy habitual que hacemos, por ejemplo, en España, en este sentido somos bastante pioneros,
Es una evaluación de test que hacemos cada año mediante expertos y un modelo de evaluación de test que luego se publica en la revista Papeles del Psicólogo y que está disponible para todos los profesionales para que vean las evaluaciones que hacen sobre esos test los profesionales. La última la ha dirigido, la octava, Carmen Viladrich, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y la actual, la novena, la está realizando Luis Manuel Lozano de la Universidad de Granada, evidentemente. Bueno, la estrategia correcta, pues como podéis imaginaros, no hay nada que inventar, hay que combinar las dos, un poco de palo y zanahoria, ¿no? Hay que, determinadas restricciones son necesarias, pero hay que diseminar información que es clara. Bueno, y voy a ir terminando comentándoos un poco cómo veo yo el futuro a grandes rasgos, ¿no? Ya me pongo un poco la venda antes de la herida. Nadie predijo nunca el futuro. El libro famoso del Cisne Negro, de Nassim Taleb, viene a decir, pues mire, de lo importante que nos cambia radicalmente, nunca nadie lo predijo, por razones de distinto tipo. No quiero pisaros el libro. El último Cisne Negro, un evento insospechado que nos cambia la vida, es el coronavirus, es del libro, evidentemente. Bueno, pues ¿qué quiero decir? Que voy a hacer algunas pinceladas sobre el futuro, pero que luego, después de 50 años, no me reclaméis, oiga, no se ha cumplido lo que dijo. Pero bueno, este es el libro, aunque a mí me gusta más el otro más posterior que hizo sobre antifragilidad, ¿no? La cultura, Leslie White es un psicólogo que se hizo famoso como antropólogo y puso una fórmula que con mucho éxito. La cultura es la variable dependiente, es decir, la independiente es la tecnología. La tecnología de que dispongamos en cada momento para obtener energía es lo que determina la cultura que tenemos, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la evaluación, los cambios de evaluación, va a venir fundamentalmente de la tecnología de la que dispongamos. El macro general, el marco en el que se mueve, por dar un poco de contexto, es una guerra de las inteligencias, ¿no? Es la guerra entre la inteligencia humana del carbono y el agua, con su emergencia la consciencia, la psiquis, que es la psique griega, no en vano la academia tiene como símbolo la mariposa, que es la psique, lo evanescente, lo consciente, y la inteligencia artificial, que es el silicio. Esa es la guerra. Y sobre esto se ha escrito, digamos, y se ha publicado muchísimo. Si Miguel Ángel tuviera que pintar actualmente el cuarto capítulo del techo de la Capilla Sixtina, esto sería. Es el interface, la comunicación entre el carbono y el silicio. Pues en evaluación, mutatis mutandis, pasa un poco igual, ¿no? El camino que siga la evaluación va a depender en gran medida de la evolución que sigan las nuevas tecnologías. Bueno, esto es lo mismo, pero en términos un poco más... Yo siempre aconsejo a los estudiantes que sigan a los artistas. Los artistas, bien sea plásticos, bien sea literatos, no tienen educación formal psicológica, pero trabajan con el mismo material que los psicólogos y tienen insights perfectos que nos son muy útiles, de hecho, ¿no? La psicología está llena de analogías y de ideas cogidas en distintos ámbitos del arte. Por ejemplo, en este contexto que hablo de la guerra del carbono y el silicio, las cosas más interesantes las han dicho películas como Metrópolis, ya en el 27 de Land, o 2001, la Odisea en el espacio, Blade Runner, Matrix, o la inteligencia artificial, todo está ahí. Digamos que este es un poco el contexto en el que nos vamos a mover. Es muy importante entenderlo, tener el contexto, ¿no? A veces hacemos la analogía famosa de East Side Berlin entre erizos y zorros, ¿no? Los erizos saben mucho de una cosa, son muy expertos en una pequeña beta, y los zorros saben mucho de muchas cosas. Últimamente ha dado en llamarse polímatas. Hay que ser, yo digo siempre a los estudiantes, tenéis que ser de alguna manera un poco erizos azorrados. Hay que ser especialistas en una beta para profundizar, pero a la vez hay que tener una perspectiva. Si no, no se saca el jugo ni siquiera de esa beta. Es muy importante. Bueno, pues esto es un poco, lo digo, para el contexto en el cual se va a dar la evaluación. Las nuevas tecnologías están impactando en 5 aspectos: en el diseño de los instrumentos, en la generación de los ítems, en la presentación de los ítems, en la puntuación de las pruebas y en la evaluación a distancia. Esto es las grandes y la gran incidencia que está teniendo. Ahora mismo no puedo entrar con detalle, pero por ejemplo hay una línea muy potente de investigación en clonación de ítems clonados, evidentemente, ¿no? Por poner un ejemplo. En los tests del diseño hay una mayor automatización, en la construcción, la aplicación, la puntuación, mucha más flexibilidad, se incluyen muchísimas simulaciones multimedia, vídeo, animación y gamificación.
porque nuestros clientes, los niños, vienen de esa cultura y les encaja muy bien todos los juegos, etcétera, etcétera. Son líneas muy importantes. ¿Qué os voy a decir de la evaluación online? Ahora mismo las evaluaciones se envían ya a los clientes, a su teléfono móvil. Esto no es ciencia ficción, se está haciendo a los teléfonos móviles, a las tablets, a los relojes. Aquí hay que dar una advertencia a los académicos, que a veces se quedan retrasados en este tipo de cuestiones que ya están en la calle. Y es muy importante que los académicos no se queden atrás en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, los test online, que ahora están, imaginaos, a nivel universitario que todo se evalúa online. ¿Por qué? Los test online lo tenemos muy estudiado. Hay 4 niveles de seguridad en ellos. ¿Cuál es el problema de las universidades actuales? Que utilizan la modalidad abierto, que es muy inseguro. Por eso ha subido la nota y copian, etcétera. A medida que aumentas el control, lógicamente es más caro. Acaba de salir esta semana un artículo muy recomendable en la revista Papeles del Psicólogo, aplicación remota de test, riesgos y recomendaciones, de la catedrática de Psicología del País Vasco, Paula Elosúa, altamente recomendable en este sentido, ¿no? Por lo tanto, todo esto podemos un poco englobarlo en la evaluación, llamarla 2.0, ¿no? Terminales de evaluación in situ. Es decir, ahora evalúo a la persona donde está, le envío ahí los ítems. Oiga, dígame de 1 a 5 en este momento cómo se encuentra de deprimido. Y por lo tanto puedo utilizar evaluación continua. No tengo que decirle, como en el clásico, oiga, hace una semana, y se genera, claro, este tipo de evaluaciones generan lo que ha dado en llamarse datos ómicos, que es datos, por ejemplo, de carácter epigenético, genómica, y todos estos datos que obtenemos de esta manera. Son datos inmensos en cantidad que nuestras modestas técnicas multivariadas ya no son capaces de abarcar. Vosotros conoceréis probablemente el caso relativamente reciente de la utilización de los me gusta de Facebook como sustitutos de los test de personalidad. Claro, es muy sugerente, ciertamente, ¿no? Ese me gusta que se da ahí de alguna manera es una proyección que la persona hace, ciertamente. Como anécdota, cuando le preguntaron a uno de los autores, oiga, ¿y qué pasa con las personas que no tienen Facebook? Sencillamente respondió, they don't exist, no existen. En fin, es un poco exagerado, pero por ahí van un poco los tiros, ciertamente, ¿no? Yo diría que un poco el modelo, dentro de este contexto que acabo de describir, el modelo más interesante es de la evaluación ecológica momentánea que se está utilizando, que es evaluar en tiempo real y en el contexto natural de la persona. Ahora lo podemos hacer porque le podemos enviar allí las evaluaciones. Minimiza los sesgos del recuerdo, permite estudiar los microprocesos que influyen en la conducta en contextos reales, porque tengo a la persona contestando donde está haciendo la tortilla y ahí contesta. Y arroja luz sobre la dinámica de la conducta en situaciones reales. Claro, esto genera, ya decía, una cantidad de datos que necesitamos nuevos instrumentos de medida. Una de las consecuencias inmediatas es la utilización de modelos, por ejemplo, como Network Analysis, que está utilizándose mucho en psicopatología. Permite análisis estructurales, mucho más allá del multivariado clásico. Genera modelos dinámicos, evolucionistas, porque tengo los datos de la persona evolucionando. Facilita análisis intraindividuales, porque le evalúo en cada momento. Y permite la interacción entre síntomas. La mayor persona más experta en España esto es Eduardo Fonseca Pedrero, ha hecho una publicación reciente en Esquizofrenia Bulletin sobre, por ejemplo, un análisis de Network Analysis sobre los síntomas del espectro psicótico, ¿no? Por poner un ejemplo. Quiero decir, pongo este ejemplo para que veáis que se está utilizando ya, que no es nada... Bueno, por si hay alguien que necesita hacer una tesis doctoral o publicar un artículo, que no se preocupe, que hay temas calientes, voy terminando, más pendientes muchísimos. O sea que cuando algún joven se acerca a un grupo de investigación bien establecido, este grupo se supone que siempre tiene una serie de temas pendientes a los que alguien que se una quiere atacar. Un asunto muy importante es la evaluación de constructos emergentes. Por ejemplo, la reflexión cognitiva. Ya se ha propuesto un coeficiente de reflexión cognitiva. La racionalidad, el coeficiente de racionalidad, ya está en la literatura. La sabiduría, la curiosidad. Son constructos emergentes y transversales. La inteligencia colectiva, muy importante la evaluación de estos constructos. O variables cognitivas complejas. Pensamiento crítico, comunicación, colaboración, pensamiento computacional. ¿Cómo se evalúa? Personalidad emprendedora, inteligencia social, valores, y que hay un conjunto desde el punto de vista sustantivo, muchas variables que evaluar. Y desde el punto de vista técnico, no voy a insistir mucho, pero hay cantidad de temas pendientes para cualquiera que quiera. Podría citar alguno, por ejemplo, la evaluación auténtica,
o como puede ser, por supuesto, todo lo relacionado con test online. Un asunto muy importante, el entrenamiento de los profesionales. Esto va tan rápido que los profesionales requieren mucha formación continua en este tipo de cuestiones, ¿no? Y el feedback, una línea muy importante, porque a ver si hacemos todo esto tan sofisticado y luego no comunicamos adecuadamente los datos, los informes. Muy importante la elaboración de informes, una línea psicométrica muy fecunda. Y para que nadie se asuste, los clásicos de siempre, digamos que still alive, ¿no? Todavía vive. La dimensionalidad siempre será un problema, la validación, el combinar los aspectos EMIC y ETIC, las metodologías. Y en síntesis, la penúltima transparencia, algunas conclusiones. Tener siempre presente esta alianza estratégica entre evaluación, diagnóstico e intervención, porque digamos, es una tríada que debe de girar armónicamente, ¿no? La influencia de las nuevas tecnologías lo está cambiando todo, hay que estar atentos ahí. Cambia lo instrumental, pero lo esencial, las ideas nunca cambian, ¿no? La prueba del algodón es la validez. Usted me propone cosas muy novedosas. ¿Tiene alguna evidencia empírica de que mejoran los aspectos de validez que las anteriores? Esa es la clave del asunto. Y el futuro, un poco el presente que ha llegado para quedarse. Ahora mismo estamos online. Ya la EPA europea ha generado una comisión de e-health, porque ya prácticamente todas las intervenciones psicológicas, una parte importante, va a hacerse online, evidentemente, ¿no? Mi impresión global es que vivimos tiempos excitantes y ustedes dirán, pues qué raro es usted a su edad excitarse por estas cosas. No, sí que es excitante. Yo tengo una impresión muy positiva de la ebullición y los cambios que están teniendo lugar en la evaluación psicológica. Es un campo muy vivo y yo diría que no conviene perdérselo, porque si fallamos en la evaluación, el resto de la psicología, vamos a decir, sobre todo aplicada, pues se resentirá sin ninguna duda. Bueno, espero que estas reflexiones les ayuden y les animen a seguir trabajando y estudiando en estos temas. Quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta, comentario, crítica o lo que queráis y sencillamente daros las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Pepe. Desafortunadamente, con estas tecnologías no contamos con el calor de los asistentes, que a buen seguro estarán aplaudiendo tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Como contamos todavía con un tiempo, porque Pepe ha sido tajante en el tiempo, si alguno de los participantes en esta webinar quiere hacer alguna pregunta, abajo podrán ver que hay un apartadito aquí que dice reacciones, donde pueden levantar la mano y se les dará el turno de palabra según lo vayan pidiendo. Esperamos. ¿Se oyó la voz de Yela? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Ah, vale, vale. Todo perfecto. Si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta. Andrea Montoya. Conecta el vídeo y el audio, Andrea. Conecto el audio porque el vídeo no lo puedo conectar. Vale, pues el audio. Se te oye muy bien. Gracias. Yo tengo una pregunta para el exponente y es cómo los psicólogos y las empresas vamos a poder sortear el tema de las pruebas online, que en muchos casos me preguntan a mí los clientes, yo soy consultora de empresas, me preguntan cómo podemos probar que realmente sea el candidato a quien le hemos enviado la prueba que lo responda. Y claro, ahora hay cantidad de herramientas que nos pueden probar la autenticidad del candidato, pero pues no todas las plataformas lo tienen y eso toma su tiempo. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo hacer para poder validar esos datos? Sí, muchas gracias. Sí, es un problema empírico muy claro, pero que sepas que hay, tal vez conozcas alguna, es verdad que no todas las plataformas lo permiten, esto es un problema. Ahora sí que existe ya muchísimas metodologías, ahora mismo en todos los congresos, es un poco especializado en psicometría, el de la ERA, la NCM, etcétera, siempre hay simposios sobre los avances en este tipo de cuestiones y ciertamente hay muchísimos avances. Ahora, bien es verdad que algunas plataformas no los admiten. Yo te recomendaría un poco este texto que he citado de Papeles de psicólogo de Pablo Losuga, y luego hay empresas incluso súper especializadas como la multinacional Nobel en sistemas de chequeo de autenticidad, de lo más sofisticado, ciertamente. O sea que
de la literatura científica puedes acudir, ciertamente. Aunque, insisto, tú lo has puntualizado muy bien, es posible que esa tecnología no siempre se pueda aplicar en todas las plataformas. Pues no parece que nadie más tenga dudas. Lo has dejado todo tan claro. Muy claro, ¿no? Bueno, y las horas también ayudan un poco, ¿no? Muy bien. Vale, pues si no hay más preguntas, no sé si... Vale, pues muchísimas gracias, Pepe, por tu participación. Araceli, muchas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.